Ahora me da un gusto darle la bienvenida a un gran amigo también del Congreso, de Crítica Jurídica, el maestro Sergio Tapia. Bueno, les comparto brevemente su semblanza curricular. Él es maestro en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es, PhD, Candidate in Human Rights in Contemporary Societies por el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra. Sin más, un gran amigo, un especialista en el tema, y le cedemos cordialmente la palabra. Un aplauso, por favor, para él. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por principio a Humberto, ¿no? Por la atenta invitación, así como al resto de compañeras y compañeros que conforman el grupo de Crítica Jurídica. Muchas gracias también a Claudia, a Daniel, no alcanzo a ver quién, a Carolina, y quién más está. Y Alejandro, perdón, es que no alcanzo a ver porque la mesa está curva. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Y antes de empezar quisiera pedir una disculpa por la aparición tan abrupta que tuve. Desgraciadamente yo en este momento no me encuentro en México, y cuando vengo, bueno, sí, soy un holograma, ¿no? Sí estoy en México, pero mi vida cotidiana no se desarrolla en México, y cuando vengo, pues obviamente tengo que hacer como muchas actividades, ¿no? En poco tiempo. Todas las actividades que normalmente uno hace como poco a poco, pues yo las tengo que concentrar. Y en un descuido realicé una mala calendarización, y pues se me empezaron a traslapar algunas cosas. Sin embargo, no quería dejar de asistir porque me parece que es un espacio muy importante, un espacio que además agradezco profundamente a Claudia, ¿no? a Humberto, a las demás y los demás compañeros de Crítica Jurídica, de mantener y fortalecer a través del trabajo constante, un trabajo que no es sencillo. Lo digo como alguien que ha estado de ese lado, un lado que además se invisibiliza, que en muchas ocasiones no se ve, que es hasta malagradecido en ocasiones, no solo invisibilizado, y que nosotros hacemos por ese cariño y ese afecto que tenemos por el fortalecimiento de una academia crítica que tanta falta hace en nuestro país. ¿Saben? Si hace falta una academia crítica en nuestro país, ¿cuánto más hace falta una academia crítica en las facultades de Derecho? Que es profundamente necesario. Bueno, dicho esto, y de nuevo reiterando mis disculpas, quisiera yo iniciar hablando acerca de derechos humanos desde una crítica jurídica y la idea de estado de excepción. Nosotros vivimos en un país en donde un candidato a presidente de la República dice sin ningún desparpajo en un debate público que la mejor solución para terminar con el robo es cortarle la mano a las personas que roben. Y claro, puede sonar muy campechano, puede sonar de una manera como una broma inocente, pero no lo es. Es la conformación de un discurso público sobre cómo debe ser tratado el delito, el crimen, y cómo deben ser los procesos a través de los cuales nosotros entendemos a los derechos humanos. No es un caso aislado. Nosotros tenemos un expresidente que dijo en alguna ocasión, ante una pregunta insistente de reporteros, que no nos podíamos olvidar de que los derechos humanos son para los humanos derechos, y que criminalizó a un grupo de estudiantes en Ciudad Juárez porque en algo habrán estado cuando la Marina se encargó de ellos. Una persona que tuitea sin ningún tipo de peligro ni problema que el gran problema de nuestros tiempos es que los derechos humanos, los jueces se preocupan más por los derechos humanos que por impartir justicia, como si hubiera alguna suerte de contradicción lógica o material en la idea de los derechos humanos y la idea de impartir justicia. Nosotros tenemos a una candidata a presidente de la República que tiene un libro en donde dice que el mayor peligro de la actualidad respecto a los derechos humanos no es su violación, sino su abuso, porque la gente simplemente exige demasiadas cosas y no está dispuesta a cumplir con sus obligaciones. Lo dice en su libro. No sé cómo se llama el libro porque no lo compré, simplemente vi unas partes en internet, ¿no?
No estaba en el país, así que no cuenta como piratería. Bueno, la verdad es que no lo habría comprado si hubiera estado acá, ¿no? Leí algunas partes y con eso me bastó para ver que era el reflejo del discurso que su marido había realizado durante los 6 años de su gobierno. Un gobierno cruento, un gobierno que nos ha llevado a una separación social y a la deshumanización total de todos nuestros espacios cotidianos. Un gobierno que desarrolló en todo concepto una guerra dentro de nuestro país, simplemente porque el Señor tenía miedo. ¿De qué? Pues de todos y todas nosotros. Bueno, en un país en donde vivimos así, en un país donde una procuraduría sale y simplemente da una noticia de que 3 jóvenes estudiantes de cine que habían desaparecido son encontrados, descuartizados y disueltos en ácido, como si estuvieran diciendo que se encontraron una bolsa en el metro, porque así es lo que dicen. Parece que vivimos en un constante estado de excepción, en un estado en donde los derechos, en donde toda nuestra vida se dirige simplemente a la supervivencia, en donde todo vale. Fíjense que ustedes conocen que la terminología o la idea jurídica de estado de excepción hace referencias a espacios temporales, ya sea el nombre que le den, ya sea en supresión de garantías, ya sea en estado de sitio, una supresión temporal ilimitada de ciertos derechos y garantías, con la finalidad de resolver un asunto que por su urgencia inmediata no pueda ser respondido respetando precisamente esto. De forma histórica, la creación de estos espacios excepcionales en la vida ha sido una constante. Ustedes deben recordar tal vez que la razón por la que Julio César se volvió tan poderoso en Roma fue precisamente porque se le entregó el poder del tirano, es decir, se le otorgó un estado de excepción para que él pudiera gobernar durante la guerra y por lo tanto llevar a cabo las acciones necesarias para que Roma saliera triunfante. Y Julio César hizo lo que han hecho todos después de él. Se valió entonces de la reproducción de la situación que se vivía para mantener ese estado de excepción permanente, que es justamente lo que nosotros vivimos ahora. Debido a ello, Walter Benjamin decía, Walter Benjamin es un pensador alemán que tuvo la mala suerte de nacer en un periodo histórico donde todo lo que era y todo lo que podía ser calificado en él era perseguible, era judío, era marxista, hay indicios de que era homosexual en la Alemania nazi. Como ustedes se pueden imaginar, muy bien no le iba. Entonces, Benjamin intenta escapar de la Alemania nazi, pasando por Francia y después por España. Es detenido por una patrulla francesa cuando está por pasar hacia España. Y los detalles históricos dicen que le empezaron a decir que lo iban a regresar a Alemania y que lo iban a marcar, porque después de todo era un profesor muy reconocido que estaba intentando escapar y que iba a ser un gran golpe para el comunismo internacional. La cuestión es que Benjamin se suicida, aun cuando ahora se supone que los policías lo único que querían era que les ayudaran a ayudarle, dinero para dejarlo pasar, que lo estaban espantando solamente, pero Benjamin se suicida en ese camino. Él escribe en uno de sus textos más conocidos que la historia de los oprimidos nos ha enseñado que el estado de excepción que se nos muestra como temporal es la regla, es decir, que la constante historia del mundo ha sido una historia de abusos y de fracasos, de aquellas cosas que pretenden o intentan transformar la realidad cotidiana de la gente. Esto me lleva a pensar en que nuestro país vive un estado de excepción permanente, un estado donde todo es válido para sobrevivir, un estado en donde el gobierno mismo se dice valer de las reglas que ellos mismos crean para poder hacer absolutamente cualquier cosa que se les antoje. Un estado tan enrarecido en donde nosotros ya no vemos al otro como un ser humano igual o potencialmente igual a nosotros, sino como un potencial enemigo. Un estado en donde hemos interiorizado el miedo, un estado en donde hemos interiorizado el desprecio por el otro. ¿Recuerdan ustedes lo que era conocer a tus vecinos porque llegaban a vivir cerca de tu casa?
Ir a verlos una tarde, llevarles una cerveza, invitarlos a comer a tu casa, decirles que todo lo que necesitaran estabas ahí. Ahora cuando llega un nuevo vecino cambiamos las chapas. Vigilamos quienes llegan a su casa. Tratamos de que nuestros hijos no salgan hasta que no estamos totalmente seguros de que son personas de bien. Posteamos en el Facebook que los vecinos nuevos tienen coches que cambian mucho. Nos hemos convertido en los vigilantes perpetuos los unos de los otros. Cuando yo camino por las calles de alguna ciudad, fuera de México, la gente se acerca a mí cantando El cielito lindo y contándome las cientos de aventuras que tuvieron en nuestro país. Cómo nuestra calidez era algo que derretía cualquier corazón. Y decían, una manera que yo tengo de reconocer a un mexicano es ver la sonrisa que tienen. Esa sonrisa que se traduce en los ojos y en la boca. Esa sonrisa que ahora la tenemos congelada. Esa sonrisa que dice que ya no podemos vivir más así. No sé ustedes, pero yo estoy harto de vivir en el estado de cosas que tenemos. Simplemente yo ya no puedo. Discúlpenme si por un momento se me quiebra la voz, pero de verdad yo no sé qué está pasando con nosotros. No sé cómo hemos permitido llegar a esto. La gente en los ámbitos comunes se cuestiona de la misma manera que Calderón lo hace a los derechos humanos. Según una encuesta realizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el 60% de la gente no cree que los derechos humanos sirvan para algo. Más aún, cerca del 20% considera que son un estorbo. Ustedes pregunten con sus familias. Ustedes vean la reacción de la gente cuando un supuesto asaltante es asesinado. Vean cómo se justifica la manera en la que se ha interiorizado un discurso de desprecio por la idea de los derechos del otro. La idea en que se ha justificado esa forma de pensar en donde los únicos justos y rectos somos nosotros mismos. Esa separación social que nos impide sentir empatía por la chica que fue asesinada por la sencilla razón de que llevaba falda o iba borracha o caminaba por una calle oscura. Claro, es su culpa, porque ¿quién que sea de verdad buena va a caminar por una calle oscura o usar falda o estar borracha? En que nosotros no sentimos empatía por el chico que es asesinado porque no entregó el reloj, porque claro, cualquiera sabe que lo que tú tienes que hacer es entregar tus cosas, esas cosas en las que este sistema deshumanizante ha hecho que tú coloques tu vida misma, porque el reloj no es solo un reloj, el reloj son todas las horas en que tú te volviste esclavo de un sistema que desprecias para comprar ese reloj. Por eso no lo dan. Un sistema en donde nosotros nos burlamos sistemáticamente de la gente que quiere un mundo distinto, llamándoles chairos, llamándoles feminazis, llamándoles indios, llamándoles negros. Un sistema en donde todos y cada uno de nosotros nos volvemos el verdugo y espectador de cuanto video ridículo se nos cruza enfrente, en donde se desprecia a una persona por sus condiciones particulares, por acciones concretas. Un sistema en donde hemos aprendido a agachar la cabeza. Mi padre ha sido levantado 4 veces, ha tenido 4 levantones, ha tenido que cerrar 2 negocios. Yo recuerdo que la primera vez que lo levantaron, mi padre llegó golpeadísimo. ¿Por qué? Porque se enfrentó. Ahora ya nadie lo hace. La última vez que le pasó, él simplemente dio las llaves de su camioneta, fue al cajero, sacó el dinero, dio el dinero y lo dejaron ir en 15 minutos. Porque hemos naturalizado esta forma de vivir la vida. Cuando yo digo esto, cuando yo vengo y hablo de esto, la gente me dice, sí, Sergio, pero sabes, a pesar de todo esto, seguimos siendo un pueblo alegre. Seguimos haciendo chistes, seguimos haciendo bromas, seguimos siendo felices. Ese ser felices es un ser feliz del sobreviviente. Es lo que Gibbons llamaba una seguridad ontológica que nosotros necesitamos para seguir vivos. Pero nos han robado todo, hasta la felicidad.
Nos han robado todo, hasta la dignidad. Nos han robado todo, hasta la posibilidad de indignarnos por lo que creemos indignante. ¿Ustedes vieron que el Bronco, después de lo que dijo, subió casi 2 puntos en preferencia electoral? Yo conozco gente que me dice de frente: bueno, pues mira, el Bronco no está tan mal, yo pensaba que era un rancherote, pero no, es un bragado. Escuchen a sus compañeros en la Facultad de Derecho, la manera tan simple que hablan de prisión. Vean ustedes los carteles que colocan en los camiones de esta universidad, en donde se criminaliza el consumo de ciertas sustancias, en donde exigen que las personas que venden ciertas cosas se vuelvan tus enemigos, así, a rajatabla, sin preguntar. Y que además aprovecha para decir que la educación universitaria es un privilegio, porque lo es, claro, pero es una vergüenza que la universidad lo reconozca. Todo esto que estoy diciendo, entonces, hace comprensible que la gente no crea en los derechos humanos, porque no creemos. Seguramente, ya se ha hablado aquí, existe un gran escepticismo por los derechos humanos. El grueso de la población piensa que los derechos humanos no sirven para nada. ¿Por qué? Porque son inefectivos con ellos, pero cuando el poderoso llega parece que son muy efectivos. Porque parece que la ley sigue siendo una telaraña, en donde los bichos chiquitos quedan atrapados, pero los grandes la atraviesan. Es claro, entonces, por qué la gente no cree en los derechos humanos. Y claro también por qué es peligroso que ese discurso se interiorice en nosotros. Porque aunque nosotros no nos demos cuenta, lo que ha pasado es que se ha instalado un discurso hegemónico sobre los derechos humanos con ciertas características. Un discurso liberal, un discurso que asume la separación entre el pueblo y el gobierno, un discurso liberal que especifica formas individuales y solamente individuales de entender los derechos, una visión liberal que asume que solo la democracia liberal representativa burguesa, con partidos políticos que luchan por el poder público cada 6 años y que nos exigen que nos convirtamos en los electores de nuestros propios verdugos, puede llevarnos a un estado de derecho democrático, en donde las opciones parecen tan pocas. Nosotros en nuestra vida cotidiana seguimos manteniendo un amor por aquellos principios que se encuentran detrás de lo que nos han dicho que son los derechos humanos. Y contra esa visión reductiva, liberal, juridizante, terrible y deshumanizante de los derechos humanos que nos venden desde la academia, desde las organizaciones no gubernamentales que se dedican a los derechos humanos, pero que lo único que buscan es el mantenimiento de sus propios privilegios, desde los partidos políticos que lo único que buscan es reproducir los esquemas, pero con otro discurso. Nosotras y nosotros seguimos creyendo en los principios que están detrás de los derechos. Porque los derechos humanos, no debemos olvidarlo, no es lo que nos dicen que es. Los derechos humanos son una gramática de la dignidad específica, una manera en la que nosotras y nosotros buscamos vivir la vida buena, en la que nosotras y nosotros buscamos un mundo mejor para nosotros, para nuestros hijos y para los otros. Es por eso que nos sigue indignando cuando vemos que sucede algo. Callamos, sí, porque las condiciones hacen que callemos, pero la indignación se mantiene dentro de nosotros. Y esa indignación un día surgirá en un grito, y ese grito será más fuerte en cuanto más fuerte sea nuestro silencio ahora. La gramática de la dignidad que nosotros llamamos derechos humanos tiene características específicas y particulares, pero la más importante de ellas es que entienden el carácter confrontacional de nuestras propias exigencias y la dignidad que se encuentra detrás de esa confrontación. La confrontación no como odio al otro, la confrontación como suficiente respeto al otro para entenderlo en igual y por lo tanto discutir lo que nosotros queremos para este mundo. El hecho de que yo venga aquí el día de hoy tiene por intención manifiesta el recordarles a todas y todos que aunque la visión reductiva de los derechos humanos es hegemónica, nunca es la única, que dentro de nosotros existe algo aún que sigue peleando y peleará por ello, y a no claudicar, porque el día de mañana las condiciones cambiarán, porque el día de mañana ese mundo nuevo que tratamos de construir desde nuestros propios espacios surgirá, porque el día de mañana
puede todavía ser mejor. Muchas gracias.